Compañeras legisladoras y legisladores, damos inicio a la sesión pública ordinaria. Para tal efecto solicito al diputado secretario Gustavo Cárdenas Gutiérrez informe a esta mesa directiva si conforme al registro de asistencia del sistema electrónico existe el quórum para iniciar la sesión. Diputado presidente, conforme al registro de asistencia que muestra el sistema electrónico, hay una asistencia de 26 diputadas y diputados. Por lo tanto, existe un quórum legal para celebrar la presente sesión ordinaria. Adelante. Legisladoras y legisladores, con base en el reporte de registro de asistencia y existiendo el quórum legal requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, se abre la presente sesión pública ordinaria, siendo las 12:59 del día 23 de marzo del año 2023. Diputadas y diputados, con fundamento en el artículo 22, párrafo inciso A y 83, párrafo 4 de la Ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso, daré lectura al orden del día que es el siguiente. Número 1, lista de asistencia. Número 2, apertura de la sesión. Número 3, lectura del orden del día. 4, discusión y aprobación en su caso del acta número 92, relativa a la sesión pública ordinaria celebrada el 22 de marzo de 2023. 5, correspondencia. 6, comparecencia del titular de la Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas, el doctor Jesús Lavín Velasco. 7, iniciativas. 8, dictámenes. 9, asuntos generales. 10, clausura de la sesión. Compañeros legisladores, tomando en consideración para esta sesión se justifica la inasistencia de la diputada Cassandra de los Santos Flores. En consideración que la última sesión pública ordinaria fue celebrada el día de ayer, miércoles 22 del actual, el acta correspondiente se encuentra todavía en proceso de elaboración, por lo que ha sido materialmente imposible su entrega en los términos que establece este ordenamiento y los acuerdos adoptados al efecto, por lo que, con fundamento en el artículo 83, párrafo 6 de la ley que rige este Congreso, me permito someter a su consideración la dispensa de la lectura y votación para efectuarse en una sesión posterior. A efectos de entrar abierto el sistema electrónico durante un minuto, a fin de que los integrantes de este cuerpo colegiado entendamos el sentido de nuestro voto con el propósito de acordar el desahogo del acta de referencia en una sesión posterior. Cierra el registro de votación. Con base en el cómputo emitido por el sistema electrónico, ha sido aprobada la dispensa de lectura y votación del acta de referencia para efectuarse una sesión posterior con 30 votos a favor. Honorable Pleno, procedemos a deshogar el punto de la correspondencia. A efectos, la Presidencia no cuenta con registro de la correspondencia para deshogarse en esta sesión, por lo que continuamos con el siguiente punto de la orden del día. Le abren el micrófono a la diputada Linda. Buenas tardes. Nada más para preguntar cuál es el motivo por el que no se le da lectura a la correspondencia. Ayer tuvimos a bien meter el oficio para que se reconociera nuestro como grupo de diputados del partido y nos gustaría que se le diera lectura al oficio. Con gusto, diputada, déjame rectificar al secretario general con la correspondencia para que me hagan un corte.
y con gusto Gracias. le informamos. Concedo un receso en tanto me informen del corte de la correspondencia. Se reanuda la sesión. Se informa sobre la recepción del oficio suscrito por las diputadas Linda Andaluz y Tania para que se revise en una sesión posterior para el trámite que corresponde. Informa a este pleno de la recepción del oficio suscrito por las diputadas. Compañeras y compañeros diputados, conjuntamente con lo dispuesto en el artículo 19, numeral 1 y 4, inciso G de la ley que rige el funcionamiento de este Congreso, esta presidencia designa a la diputada Úrsula Salazar Mujica, los diputados Félix García Aguiar, Carlos Melen Salinas, Gustavo Carlos Gutiérrez, Humberto Armando Prieto y José Alberto Granados para que reciban al doctor Jesús David Verástegui, secretario de la Administración del Estado de Tamaulipas, en tal virtud, con apoyo por el artículo 22, párrafo 1, inciso B de la ley que rige este poder legislativo, me permito declarar un receso en tanto la Comisión cumple con su encargo. Diputada Margarita. No, no es lo que iba a grabar. Usted lo sabe. No, es la cámara, sí. Luego vamos a entrevistar las de Santa y la correspondencia que ella más bien siquiera un grupo parlamentario de partido. Sí, buenos partidos. Tres. La Angelina y segundo que no vote por ellas, eso. No es cierto, la otra. ¿Son las cuatro? Sí, esas tres. Yo pensé que la amarilla era no, la tercera, amarilla.
Me viene ya. Queda. Sí. Se reanuda la sesión. A nombre de quienes integramos la legislatura 65 del Congreso del Estado de Tamaulipas, damos la bienvenida al secretario de Administración, doctor Jesús David Verástegui. Agradecemos su disposición de acudir a este poder legislativo y informar el estado que guarda la Secretaría a su cargo. Gracias, Román. Iniciemos entonces este importante acto para la vida de nuestro Estado. Para tal efecto, y con base en el artículo 130 de la ley que rige este Congreso, me permito hacer de conocimiento de manera sucinta el procedimiento al que se sujetará esta comparecencia. El titular de la dependencia de la Administración Pública Estatal hará uso de la palabra hasta 20 minutos para presentar un informe relacionado con el motivo de su presencia en este Congreso. Enseguida, cada forma de agrupación por afiliación partidista dispondrá de 7 minutos para una intervención general en torno a la comparecencia. El orden de las intervenciones será en orden creciente del número de integrantes de cada una de estas. Acto continuo, habrá 2 rondas de preguntas, concediéndose el uso de la voz en orden creciente de integrantes de diversas formas de agrupación por afiliación partidista. Los diputados o diputadas participantes dispondrán de 3 minutos para formular sus preguntas y cuestionamientos. Al término de su intervención, el servidor público compareciente dispondrá de 15 minutos para formular sus respuestas y comentarios. Concluida la primera ronda, se dará paso a la segunda, siguiéndose la misma mecánica. Enseguida de la intervención del servidor público compareciente en cada ronda de preguntas y respuestas, los diputados o diputadas que hubieran intervenido podrán solicitar la palabra por 2 minutos para realizar consideraciones sobre los comentarios y planteamientos recibidos. Así también, si se lo desea el servidor público compareciente, contará con 5 minutos adicionales al término de sus respuestas a la segunda ronda de preguntas o de las consideraciones de los diputados a sus comentarios y planteamientos para realizar una reflexión global en relación a su comparecencia. Esta presidencia hará uso de la palabra para expresar un agradecimiento institucional a la presencia del titular de la dependencia de la Administración Pública Estatal. Así también los diputados y diputadas de cada forma de agrupación por afiliación partidista representadas en este Congreso
Antes de que inicie la comparecencia, darán a conocer al presidente de la mesa el nombre de los diputados o diputadas que harán uso de la voz en su representación, tanto para fijar su posicionamiento como en las rondas de preguntas. Cualquier eventualidad no prevista en el presente procedimiento será atendida conforme a las formalidades que determine la presidencia de la mesa directiva. Una vez hecho de su conocimiento el acuerdo antes referido, solicito a los integrantes de este pleno, así como al servidor público invitado, a ponernos de pie a efecto de rendir la protesta prevista en el artículo 130, numeral 3, inciso A, de la ley que rige el funcionamiento de este Congreso. Doctor Jesús Lavín Verástegui, secretario de la Administración, declara bajo protesta de decir verdad que la información y documentación que proporcionará en este informe es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella, tiene pleno conocimiento que se aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se conduzcan con falsedad ante la autoridad competente. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Compañeras y compañeros diputados, rendida la protesta prevista en nuestra ley interna, se le cede el uso de la voz para su intervención inicial al doctor Jesús Lavín Verástegui, secretario de Administración, hasta por 20 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, distinguidos integrantes de la 35ª Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas. Con su permiso, diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, presidente de la mesa directiva de este Poder Legislativo, apreciables colaboradores que me acompañan, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y 130 de la Ley sobre Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, y de conformidad con el punto de acuerdo del formato respectivo expedido el 22 de marzo del presente año con motivo del primer informe del gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas, comparezco ante esta soberanía de rendir informe sobre las condiciones que guarda la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, que me honro presidir, así como del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, organismo público descentralizado, sectorizado a esta dependencia. La situación que encontramos al interior del gobierno representa un reto para mejores personas, mejores humanos y mejores compañeros en el servicio público. Sin duda alguna, el resultado al final de esta administración será en beneficio de Tamaulipas. La Secretaría que represento es uno de los motores del gobierno, donde se administran los recursos humanos, materiales, físicos y tecnológicos, por lo cual es imperante que en esta nueva gestión todos nuestros esfuerzos tengan como objetivo el bienestar de las personas. Encaminados hacia la búsqueda del gobierno humanista, fraterno y solidario, con la misión de lograr el bienestar de las y los tamaulipecos, es por eso que hoy presentamos ante ustedes las acciones que hemos iniciado en estos primeros 5 meses de gobierno. Bajo la directriz de un buen gobierno al servicio del pueblo, se emprenden acciones en materia de recursos humanos. En este sentido, fueron identificados servidores públicos que no se encontraban en su lugar de adscripción. Derivado de esto, se inició una estrategia de supervisión, por la cual se han identificado 89 personas que no se encontraban en su área laboral, a las cuales se les iniciaron procedimientos que han generado 78 resoluciones, en donde 57 son bajas, 10 reinstalaciones, 10 en proceso de aplicación de baja y un apercibimiento.
Las 11 personas restantes están en espera de ejercer su derecho de audiencia constitucional. Esta estrategia será permanente en todas las áreas del gobierno de Tamaulipas, de manera que se eviten los denominados aviadores en la gestión del gobernador Américo Villarreal Anaya. Por otra parte, al realizar sobre el estatus laboral de los servidores públicos, se identificó en los últimos 2 meses de la administración anterior, se transformaron 120 plazas para convertirlas en bases sindicales, sin cumplir con los procedimientos establecidos en la ley, por lo cual se iniciaron procedimientos administrativos para identificar las irregularidades, lo cual derivó en 114 bases sindicales que fueron improcedentes, al afectar los derechos de otros servidores públicos y no cumplir con los factores necesarios para el otorgamiento de bases sindicales. 6 plazas que sí cumplieron los criterios y se encuentran en proceso de resolución. Durante esta administración, en todos los movimientos de personal se respetará ineludiblemente la norma jurídica para garantizar la justicia laboral y el respeto de los derechos de las y los servidores públicos. Las condiciones laborales de los servidores públicos tenían deficiencias importantes. Un ejemplo claro de ello es la de más de 3.500 plazas tenían un salario inferior al mínimo en 2022. Y de continuar con la tendencia, en 2023 serían más de 10.000 trabajadores los que estarían por debajo del salario mínimo. A partir de esto, se han implementado incrementos desde el 10 hasta el 82% en los sueldos operativos más bajos. Con ello, se ha beneficiado a más de 10.000 personas en el servicio del Estado para asegurar un salario digno, y la disposición de nuestro gobernador es que nadie más en el gobierno del Estado volverá a tener un salario por debajo del salario mínimo legal. En contraste, al inicio de la administración, se observó que los servidores públicos con cargo directivo contaban con compensaciones muy altas, situación que se encontraba fuera de la filosofía de la austeridad y de la cuarta transformación. Por ello, el gobernador Américo Villarreal Anaya tuvo a bien aplicar una reducción del 15% en las compensaciones de funcionarios de mandos medios y superiores, desde el nivel director de área hasta la del propio gobernador. Gracias a este ahorro, sumando al incremento los sueldos del personal operativo, se han contribuido a reducir la polarización en beneficio de los que menos tienen. La Secretaría de Administración tiene como uno de sus objetivos profesionalizar al servidor público mediante la capacitación permanente. Para ello, se ha trabajado en la conformación de agentes transformadores al interior de las dependencias y entidades estatales, con acciones de profesionalización para más de 130 servidores públicos de las áreas administrativas. Además, se ha configurado una plataforma digital con la intención de generar un esquema accesible que facilite la educación continua para el personal al servicio del gobierno del Estado y de apoyo a los servidores públicos de nuestros municipios, con lo cual se ha brindado capacitación a más de 600 trabajadores de ayuntamientos. Con respecto al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, el IPSET, se recibió el fondo de pensiones en una situación crítica. Según el estudio más reciente, se tiene suficiencia financiera sobre reservas líquidas hasta 2024. Entre las razones de esta crisis se encuentra que no se realizó el pago de las obligaciones del gobierno del Estado durante años previos. Del 2010 al 2016 no se pagaron los descuentos aplicados a los trabajadores ni las aportaciones gubernamentales, alcanzando una deuda de más de 2.000 millones de pesos más los intereses respectivos. En el sexenio anterior se evitó pagar esa deuda hasta que en 2021 se realizó un convenio para solventarla.
Sin embargo, solo se ha pagado el 17%, equivalente a 343 millones de pesos. Se realizó la denuncia ante las autoridades correspondientes, la cual fue formalizada por la Secretaría de Finanzas, Auditoría Superior del Estado e IPSET. En esta administración se ha adquirido el compromiso de fortalecer al IPSET mediante el pago de más de 1.900 millones de pesos al final del sexenio y la búsqueda de alternativas de ingresos para el instituto, con lo cual se podría contar con un fondo de pensiones que permita cumplir con las obligaciones establecidas en la ley, ampliando el periodo de suficiencia financiera. De esta forma, se podrá cubrir puntualmente el pago de sus beneficiarios a los más de 9.400 pensionados y pensionistas del gobierno del Estado. Nos encontramos que se daba prioridad a empresas financieras externas, las cuales otorgaban créditos que afectaban la economía de los servidores públicos. Era increíble, pero eran créditos que tenían un costo financiero con tasas de hasta el 100% anual. Con esto se dejaron a un lado las opciones de financiamiento que otorga IPSET, con tasas inferiores al 20%, que tienen indudablemente mayores beneficios para los trabajadores. Por ello, se determinó concluir los convenios con entidades financieras externas que cobraban tasas de interés excesivas para dar prioridad a las vías de financiamiento mediante IPSET. Además, se aumentó en un 50% el presupuesto para créditos, con lo cual se incrementó una bolsa de 400 millones de pesos a 600 millones de pesos, el 50% movió el referido. Con respecto a las compras y operaciones patrimoniales, se detectaron prácticas ilegales que fueron documentadas y denunciadas, relativas a la contratación de servicios de mantenimiento y desarrollo de software por un monto superior a 70 millones de pesos, lo que ha derivado en denuncias penales y el retiro de sus cargos a servidores públicos. Ante esto, actualmente se está aplicando controles estrictos de verificación en la contratación de servicios, compras y arrendamientos, en busca de evitar malos manejos en el uso del recurso público, dejando atrás prácticas irregulares y deshonestas. De igual manera, se identificó la falta de controles en los procesos de compra con expedientes incompletos, sin formalización y garantías. Además, no se contaba con un registro adecuado para el control y elaboración de contratos, siendo así la provocación de errores, deficiencias y retrasos en su elaboración. Actualmente se trabaja en sistematizar los procesos de contratación y a la vez capacitar al personal de tal manera que aseguremos la efectividad y el apego a la normatividad. Con respecto a los tipos de contratos, se encontraron una serie de irregularidades al momento de su elaboración. Además de personal que carecía de capacitación en la materia, por esto mismo se desarrolló un sistema de administración tecnológica de compras. En la primera etapa, tiene la finalidad de agilizar la elaboración de contratos, reduciendo la incidencia de errores, permitiendo la detección oportuna de posibles irregularidades e identificando empresas con operaciones simuladas y no localizadas para la toma de decisiones. Gracias a lo anterior, se puede dar certeza jurídica de la totalidad de los actos celebrados y contar con procesos ágiles y confiables que permitan la transparencia y eficacia en el ejercicio de los recursos públicos. Dentro de la Secretaría de Innovación y Tecnologías de la Información, se observó que no se generaron acciones en beneficio de la población, sino que se buscó el enriquecimiento ilícito de proveedores. Prueba de ello es la existencia de contratación externa de servicios y desarrollos de software que pudieron realizarse dentro de la misma subsecretaría, representando un gasto injustificado del dinero de los tamauliperos. Actualmente se busca aprovechar al máximo el talento humano en esta subsecretaría para dar solución a las necesidades tecnológicas
en el gobierno de la transformación. Derivado de esto, existen proyectos ya concluidos o en proceso de terminación, como son la plataforma del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028, con la cual se realizó la captura de las propuestas ciudadanas de una manera mucho más eficiente. El área digital que permitirá a los ciudadanos revisar desde su teléfono la ubicación en el mapa de diversos servicios gubernamentales. Asistente virtual que permitirá a las y los tamaulipecos resolver cualquier duda sobre el gobierno de Tamaulipas desde su teléfono en forma automatizada. Además de lo anterior, se identificó que se realizaron desarrollos de software con personal de gobierno que se hicieron pasar por desarrollos externos, causando un daño al erario de más de 60 millones de pesos. Por ello, se iniciaron las investigaciones correspondientes para buscar responsabilidades y se continúa investigando para detectar otros casos similares. Para alcanzar los resultados óptimos, es importante mejorar la red estatal de Tamaulipas, que ha sido utilizada en forma ineficiente. Un ejemplo es precisamente que se utilizaban los intermediarios para contratar servicios de Internet, lo cual incrementó costos de estos servicios y afectaba la eficiencia respectiva. A partir de la entrada del doctor Américo Villarreal a la nación, se descartó la contratación de intermediarios y se rediseñó la configuración de los servicios de conectividad, con los que se logró un ahorro de más de 18 millones de pesos. Un ejemplo de esto es la Escuela Normal de Cahumarga, que recibió un servicio menor en una casa habitación y tendrá ahora un equivalente al resto de las dependencias. Esto, distinguidos diputados, es el estado en el que se recibió la Secretaría de Administración, con deficiencias y problemáticas importantes, pero es en lo que estamos conscientes del gran reto al que nos enfrentamos. Pero asimismo estamos seguros que con voluntad y trabajo transformaremos a esta dependencia y a Tamaulipas. Esto es apenas el inicio, me queda claro, de una verdadera transformación, y desde la Secretaría de Administración no descansaremos hasta lograr lo que el pueblo demanda: un gobierno sensible, humano, incorruptible y con un verdadero amor por Tamaulipas. Muchísimas gracias. Prosiguiendo con la comparecencia, se abre la fase de intervenciones de los representantes de los partidos políticos para fijar su posicionamiento hasta por 7 minutos. En primer término, se le concede el uso de la palabra al diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez como representante del partido Movimiento Ciudadano. Muy buenas tardes, señores invitados, señores diputados. Con la venia del diputado presidente de la mesa directiva, compañeras y compañeros, ciudadano doctor Jesús David Verástegui, secretario de Administración del Gobierno del Estado, le doy la más cordial bienvenida a este recinto legislativo, el cual acude el día de hoy a cumplir el mandato constitucional de ampliar el primer informe rendido por el gobernador del Estado. Sin duda alguna, al comparecer ante este pleno permite fortalecer la vida democrática de Tamaulipas, toda vez que la representación social toma nota de su información sobre aspectos de la política pública, que es de especial atención para las y los tamaulipecos. Con ello se cumplen las funciones constitucionales de conocer y evaluar el desempeño de las políticas públicas de este gobierno. Hoy en día, las y los tamaulipecos están inmersos en los temas de la administración pública que más les interesa, y más con un cambio de gobierno que ha generado inquietud, una genuina inquietud por conocer el destino y sobre todo la utilización de los recursos públicos
que el presente gobierno administra, pero sobre todo de lo que se heredó. Porque la inquietud, ¿por qué la inquietud, secretario? Porque las y los tamaulipecos queremos en la historia de un gobernante que barrió, pero no con la corrupción, barrió con el presupuesto del pueblo. La historia de un gobernante que acabó, pero no con las tranzas, acabó con los recursos de todas y todos. La historia de un gobernante que junto a un séquito de ampones se llevaron el dinero a sus ranchos, a propiedades en el extranjero, a cuentas en el paraísos fiscales. Esta historia, señor secretario, Tamaulipas le exige que no se repita más. El Movimiento Ciudadano, estamos convencidos que para que exista una gobernabilidad democrática se necesita capacidad y acciones fuertes. Una buena administración pública necesita de sus cimientos estén bien construidos y se requiere que el personal tenga una verdadera cultura de servicio público. Eso significa tener la capacidad de atender y sobre todo dar solución a las necesidades y demandas. Pero también se necesita de un gobierno comprometido en el empleo eficiente y transparente de los recursos humanos y materiales. El Estado, más que ocupar latas de pintura para marcar sus edificios como cada 6 años, ocupa acciones reales de impacto al ciudadano de a pie y ocupa sobre todo de reacciones contundentes. ¿Y a qué reacciones me refiero, señor secretario? El objetivo principal de la Secretaría a su digno cargo es proteger los intereses y el patrimonio del Estado. Y para lograrlo también es importante que haya consecuencias. Consecuencias para todos los que dejaron en problemas al Estado. Porque los problemas no son para un gobierno, no son para un color, no son para empleados estatales. Los problemas por las acciones de tanto ladrón de cuello blanco las sufre el pueblo. Por tanto, le invito a que siga esforzándose en impulsar el desarrollo administrativo de Tamaulipas, para la cual está seguro de que cuente con el Poder Legislativo para trabajar de manera permanente, coordinada y comprometida, para actuar con eficiencia, honestidad y transparencia, y así responder a las necesidades de los sectores de la sociedad que más lo requieren. En tal virtud, reitero mi compromiso con las y los tamaulipecos de a pie, porque a ellos, a quienes nos debemos y a los cuales he de rendir cuentas. Tamaulipas exige respuestas y plantear propuestas, porque ya estamos aburridos de tanta simulación. Ciudadano secretario, es momento de aceptar que en Tamaulipas aún existen muchas carencias. Se ven unas ganas de trabajar que se expresan. Ahora es tiempo de que esas ganas se noten, y de esas acciones será el juicio de la historia que recibirá este gobierno. De nuestra parte, aquellas reformas concernientes para conseguir un mejor propósito, Tamaulipas en movimiento recibirán un respaldo. Y si bien pintar el Estado, píntalo de color de la alegría, del color de los correcaminos, del naranja de movimiento. ¡Esfuerzo! Gracias. Enseguida se le concede el uso de la palabra al diputado Edgardo Melen Salinas en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Bienvenido, señor secretario, doctor Jesús Lavín, aquí al Congreso del Estado de Tamaulipas. El grupo parlamentario del PRI le gustaría fijar la posición en 3 puntos fundamentales que tienen que ver con el área de administración del gobierno de Tamaulipas. El primero, el tema de recursos humanos. Segundo, la atención al público por parte del gobierno. Y el tercero, lo que es el tema de compras de operaciones patrimoniales. En cuanto a recursos humanos, creo que es fundamental
Y aquí hay que reconocer que se respete la trayectoria de miles de burócratas que han tenido a lo largo de su historia una carrera limpia, ejemplar, sin importar el origen partidista que esos funcionarios puedan tener y que son libres de hacerlo por sus derechos políticos y sus derechos humanos. Creo que eso se habla bien cuando hay un respeto. Y en este arranque, en estos 5 meses de esta administración, se ha visto que ha habido ese respeto y ojalá, señor secretario, se siga con ese tenor por el bien de muchos trabajadores del gobierno de Tamaulipas que puedan tener su libertad política que deseen y que al momento de alternarse y de cambios de gobierno no sean perseguidos o despedidos por intereses políticos. En la atención al público, yo creo que es un tema fundamental el tener una mejor atención y un mejor servicio en las oficinas públicas del gobierno de Tamaulipas. Yo creo que es importante invertir porque al final de cuentas la cara del gobierno ante los ciudadanos es cuando llegan a pedir un servicio en la oficina fiscal, es cuando llegan a tramitar un acta al registro civil, es cuando tienen que llegar al registro público a hacer un trámite, es cuando llegan a tocar una puerta en una oficina de cualquier dependencia que preste atención directa a un ciudadano. Ahí es donde se tiene que invertir, donde tenemos que mejorar desde el entorno hasta la atención. Y sí nos gustaría conocer si hay una estrategia específica para poder dar mejor atención a los miles de tamaulipecos que diariamente puedan ver en las oficinas del gobierno de Tamaulipas una mano amiga y no un viacrucis que te tortura para poder tener un bien o un servicio por parte del gobierno del Estado. En el tema de compras y operaciones patrimoniales, he conocido muchos pequeños y medianos comerciantes que quieren prestar o que quieren ser proveedores del gobierno de Tamaulipas. Y esto no es algo nuevo, sino es algo que a lo mejor se viene arrastrando de administraciones anteriores y que creo que hoy es una oportunidad que se tiene para poder allanarles el camino a quien quiera dar un servicio, a quien quiera ser proveedor, a quien quiera vender algún producto, algún servicio, alguna dependencia o alguna secretaría y que no con la lista de requisitos prácticamente le trabe donde sea imposible poder aspirar, por pequeño y modesto que sea ese proveedor, a prestar ese servicio ante una dependencia o ante una instancia directiva. Hemos visto con atención su ponencia, su presentación, secretario, y creo que puede haber las herramientas y cuenta aquí con la bancada del PRI para poder ayudar a legislar lo que sea necesario para poder facilitar ese trabajo administrativo que sea en bien de los ciudadanos tamaulipeños. Nosotros aquí en el PRI estamos para tender puentes siempre y cuando sea para mejorar. Estamos para facilitar la legislación siempre y cuando sea para servir mejor. Aquí estamos con responsabilidad, como siempre nos ha gustado servir. Y yo sí quiero hacer un reconocimiento a los miles de trabajadores de muchos años que se la parten ahí en una oficina pública todos los días y que hoy sepan que aquí estaremos para defender los derechos laborales que muchos años y mucho esfuerzo les ha costado para construir esas bases que hoy son el sustento para sacar adelante a su familia. Gracias, estamos a la hora. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Félix Fernando García Aguiar en representación del Grupo Parlamentario Acción Nacional. Buenas tardes. El
legisladoras, legisladores, igualmente a quien nos acompaña desde galerías, los saludo a todas y a todos con gusto, esperando pues que se trate de gente ajena a labores de trabajo. Estamos en un horario laboral y que no vengan solamente a aplaudir, sino a escuchar cada uno de los elementos que aquí se vean. Con el permiso. Primeramente, doctor, resulta bien darle la más cordial bienvenida a este Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas, este recinto plural, como quizás en la historia de nuestro Estado no habíamos visto. Sea usted bienvenido y pues bueno, inicio primeramente mi participación a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, pues tomando en consideración una situación grave y que parece que a veces se nos olvida. Cada gobierno, desde luego, es de paso. Quienes hoy representamos a la gente, quienes hoy, al igual que usted, secretario, brinda un servicio en bienestar de las familias tamaulipecas, pues sabemos que tiene un proceso que está marcado por el tiempo, está marcado en la ley. Escuchamos con atención su participación y es importante tomar en cuenta también que muchas veces los destinos del presupuesto de los tamaulipecos se van redireccionando a razón de las crisis, a razón de las pandemias, y pareciera que a veces se nos olvida esas situaciones que pues todos sabemos que pues se tienen que redireccionar los recursos, no solo económicos, presupuestales, sino humanos, y la vida cambió mucho, la forma de hacer gobierno, la forma de salir a socializar, a esparcirnos, a trabajar. Eso en principio, doctor. El día de hoy, en el marco de colaboración de los poderes, en este caso el Poder Ejecutivo, representado en su figura el día de hoy, el Legislativo, representado por las y los diputados de esta, la 65ª legislatura, nos permite realizar un ejercicio de transparencia, rendición de cuentas, para enterar a las y los tamaulipecos los resultados de su gestión al frente de la Secretaría de Administración que usted dirige como parte del ejercicio de la glosa del primer informe de gobierno presentado por el gobernador de Tamaulipas en días recientes. Si bien es cierto que la dependencia estatal que está a su cargo tiene la obligación de aplicar una correcta optimización de recursos humanos, materiales, tecnológicos y servicios generales, así como los bienes inmuebles e inmuebles de todas las dependencias del gobierno del Estado de Tamaulipas. En ese sentido, quiero informarle que como grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, esta legislatura seremos vigilantes, responsables y en representación de cada una y cada uno de los ciudadanos tamaulipecos. Seremos garantes de los programas, proyectos en materia de adquisiciones y compras que esta administración lleva a cabo, así como en lo que concierne a recursos humanos, que se utilicen con la mayor eficacia y eficiencia, de acuerdo a lo que dispone el artículo 134 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, el pueblo de Tamaulipas podrá confiar en el caso que los distintos funcionarios del gobierno estatal, que al momento de asumir su cargo, prometen respetar y hacer valer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política local. En ese caso, en caso de no respetarlo, acepten que el pueblo tamaulipeco también se les mandará. No tengan dudas que este Congreso, en particular el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estará ahí en el Congreso, en nuestros distritos, en nuestros municipios, para hacer las observaciones que sean pertinentes, pero sobre todo en un afán de sana colaboración e igualdad entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Tener un diálogo siempre constructivo y en su caso corregir lo que haya que corregir, empujar lo que tengamos que empujar, fortalecer lo que haya que hacer lo necesario en bienestar siempre de la gente. De igual manera, este Congreso estará siempre atento a las necesidades legislativas que las dependencias de la administración pública pueden tener para ejecutar con eficiencia y eficacia sus objetivos institucionales. Un Congreso plural como este, donde la diversidad llegó para quedarse, no será jamás una excusa para que el gobierno, que además pertenece al mismo partido político que el gobierno federal, no dé los resultados que prometió, sobre todo resultados que el pueblo tamaulipeco espera, sobre todo merece seguir recibiendo. Cada gobierno, cada sexenio tiene sus propios desafíos.
No tengo duda, secretario, que este Congreso estará a la altura de las circunstancias. Bienvenido sea usted a esta casa electoral. Es cuanto. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Úrsula Patricia Salazar Mujica en representación del Grupo Parlamentario de Morena. Saludo con mucho gusto al siempre hermoso pueblo de Tamaulipas, compañeras diputados, diputados, secretario de Administración, doctor Jesús David Veraste, sea usted y su equipo de trabajo bienvenidos al Congreso del Pueblo. Amigos de los medios de comunicación, muy buenas tardes. Desde la bancada de Morena reconocemos que sin titubeos haya atendido el llamado de esta legislatura, pues en el marco del primer informe de gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya se le ha citado para hacer del conocimiento al pueblo de Tamaulipas el estado que guarda la dependencia a su cargo, en un ejercicio que busca abonar los procesos de rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Este es el motivo principal por el que hoy estamos aquí, para conocer el estado que guarda la dependencia a su cargo, cómo va y lo más importante, que todos conozcamos cómo la recibió y cómo se empeñaron el futuro de los tamaulipecos. No podemos olvidar ni dejar atrás que quienes se fueron y que hoy andan huyendo se planten ante la opinión pública repartiendo mentiras y falsedades. La realidad es clara, dejaron un desastre, se sirvieron con la cuchara grande, abusaron de la confianza que el pueblo les dio, se enriquecieron con dinero de todos los tamaulipecos y en 6 años pasaron de la autoridad en la que vivían a bonanza que hoy con descaro ostentan que sin temor a las consecuencias de sus actos. Secretario, me queda claro que no ha hecho más que actuar con responsabilidad. Diputadas, respeto por favor para la oradora. Secretario, me queda claro que no ha hecho más que actuar con responsabilidad ante el desastre de su secretaría y todos los demás que heredaron, que maltrataron a burócratas, se ensañaron con ellos y como si se tratara de artículos desechables, los pisotearon. Por más que hagan videos que distribuyan boletines o paguen publicidad en redes sociales, a los tamaulipecos y a todos los mexicanos no nos engañan más. Cínicos es la palabra que los describe. Con una mano roban y con la misma pedían el voto por el pueblo que nos expulsó y nos colocó en el basurero de la historia. Y ahí van a permanecer con todo el daño que le causaron a esta y a las próximas generaciones. Todavía se atreven a gritar y a defender. Callados deben quedar porque nos convierten en cómplices cada vez que aplauden a quienes robaron a manos llenas. Señor secretario, en lo que lleva de su gestión, podemos decir de que la glosa que nos fue enviada y una vez analizada, podemos señalar que se han realizado importantes cambios que benefician la administración en el gobierno y que se está trabajando en otros para hacer un Estado vanguardista, como el sistema de información geoestadística, el robot inteligente Habite, la simplificación de trámites y servicios, el desarrollo de aplicaciones en materia de gobierno digital, los cuales vienen a abonar en la disminución de los actos burocráticos. También es de aplaudir la decisión de que ningún trabajador perciba menos del salario mínimo, pues de esta manera no habrá más ilegalidad en este rubro
empleado, que al igual que a usted, busca transformar Tamaulipas. Los retos que hoy enfrenta no son los mismos de antes, lo tenemos claro, y que por ello le ofrecemos nuestra colaboración para que desde nuestro ámbito de competencia podamos resolver todo aquello que sea benéfico para Tamaulipas. En nuestro grupo parlamentario estamos conscientes que esto es solo el comienzo. No tenemos la menor duda de que están poniendo su mayor esfuerzo para dejar atrás los años de despendio y de arroje del anterior gobierno y consolidar una administración con miras a una verdadera transformación. Haga llegar por este conducto al señor gobernador, de parte del grupo parlamentario de Morena, nuestro reconocimiento por afrontar el gran desafío de sacar adelante a un Estado que estuvo sumido en la desgracia y que hoy por fin tiene un gobierno humanista que merece. Quiero terminar diciendo que a los que ayer se burlaron del pueblo y que hoy los tratan de seguir haciendo, aquellos que desde el extranjero insisten en desvirtuar el trabajo que el pueblo no perdona. El pueblo no perdona ni olvida. En Tamaulipas la transformación ya está en marcha. Es cuanto. Gracias, diputada. Prosiguiendo con el desahogo de la comparecencia, se abre la primera fase de preguntas, recordándoles a las diputadas y diputados que disponen de 3 minutos para formular sus cuestionamientos. En primer término participa la diputada Santa Luz García Guajardo. Le abren el micrófono. Buenas tardes, secretario doctor Jesús Lavín. Bienvenido al Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas. Mi pregunta es, ¿qué criterios se tomaron en cuenta para el procedimiento de reversión de bases sindicales? Se le concede el uso de la palabra al diputado Gustavo Cárdenas como representante del Movimiento Ciudadano. Señor secretario, en el anterior sexenio se construyeron estaciones en las carreteras, 25 parece que es el número. El total de las estaciones le costó a los tamaulipecos más de 270 millones de pesos, de a 11 millones por estación. Ya desde eso el costo parece que está un poquito demasiado caro ese edificio. Sin embargo, fue comentado en medios estatales que la mayoría de las estaciones se ubican en predios que no eran propiedad del Estado, desconociéndose si estaban en curso una donación o algún instrumento. Por lo que mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el estado jurídico que ampara las 25 estaciones pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Es cuál? Gracias. Enseguida se le concede el uso de la palabra a la diputada Alejandra Cartas en representación del Grupo Parlamentario del PRI. Le abren el micrófono a la diputada. Muchas gracias. Muy buenas tardes, secretario. Bienvenido al Poder Legislativo. Mi pregunta es, ya que a su cargo está la responsabilidad de los trabajadores del Estado, me gustaría saber si actualmente en el gobierno existe algún protocolo de actuación para el caso de hostigamiento sexual que cometen los trabajadores de la Administración Pública Estatal. Y si aún no la hay, me gustaría aprovechar la oportunidad para compartir una iniciativa que aquí presentamos en ese sentido y que, bueno, puede abonar, ya que sé que es un tema importante para usted y para esta administración. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Mirta Flores Cantú, en representación del Grupo Parlamentario del PAN. Buenas tardes, doctor Jesús Lavín Verástegui. Bienvenido a este honorable congreso. Mi pregunta va enfocada a un tema que ha sido muy mencionado
por parte de algunos compañeros del grupo parlamentario de Morena, particularmente por parte de mi compañero el diputado Marco Gallegos. Me refiero a las estaciones de seguridad TAM heredadas de la administración anterior, que se encuentran en las orillas de las carreteras de todo nuestro estado, que por cierto dieron excelentes resultados en materia de seguridad, reconocido por la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga y por el mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ese sentido, me gustaría nos aclarara si las estaciones TAM son propiedad de la Administración Pública del Estado o si son arrendadas como lo afirma el diputado de Morena. Y bueno, aprovechando que tengo el uso de la voz, también me gustaría que si nos puede hablar de los robos y malos manejos que una diputada de Morena se dio pidiendo moches a proveedores, hablando de los malos manejos pasados. María, que si usted está enterado para que ese dinero. Gracias, doctor. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Elífar Gómez Lozano en representación del grupo parlamentario de Morena. Muchas gracias. Muy buenas tardes, secretario. Traigo por aquí algunas preguntas. ¿Cómo fue el proceso de entrega y recepción? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos, problemáticas que se encontraron cuando iniciaron la nueva administración en el mes de octubre del 2022 y relativo a las auditorías que se han presentado sobre la nómina, donde se observó que existe una aplicación del recurso estatal y federal con irregularidades, además de la omisión del cálculo y entero de los impuestos correspondientes? ¿Qué acciones han realizado para solventarlas? Gracias, diputado. Con el objeto de dar respuesta y formular comentarios en torno a las preguntas y cuestionamientos que anteceden, se le concede el uso de la palabra al doctor Jesús Lavín, secretario de Administración del Gobierno del Estado, hasta por 15 minutos. Tiene usted el uso de la palabra, señor secretario. Le abren el micrófono al secretario. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, voy a dar inicio de acuerdo al orden como fui recibiendo los respectivos cuestionamientos. Sandra Luz García, criterios para procedimientos de las revisiones de base sindical. Esto es un tema de gran importancia porque como se fueron dando las circunstancias de una manera agresiva y sin respetar a plenitud prácticamente toda la normatividad que existía. Es decir, había personas con mucho derecho genuino, auténtico, a ocupar los cargos por antigüedades, por capacidad de trabajo, por preparación académica, reunían aspectos importantes y con una antigüedad de 20, 25 años y todavía estaban en calidad de extraordinario o base de confianza. Y sin embargo, se otorgaron esas bases sindicales a personal al grado, yéndome al extremo, de gente que no tenía ni un mes de estar trabajando en el gobierno del Estado. Entonces yo creo que la justicia laboral es un derecho auténtico independientemente del procedimiento administrativo que se utilizó. ¿A qué recurrimos? A actuar en justicia y a establecer un procedimiento administrativo viable, y nos fuimos jerarquizando precisamente en función de la antigüedad, de los méritos que habían tenido en el desempeño de su función como servidores públicos, como burócratas, y en función de eso se fue haciendo la jerarquización para asignar las bases sindicales. Y de ahí precisamente se están haciendo los cambios respectivos, porque eso es de justicia laboral, de justicia humana, porque no es posible
de que se le asignara una base sindical a alguien que no tenía el más mínimo derecho. Y eso lo detectamos, lo analizamos a profundidad. Entonces, con todo este tipo de cosas es con lo que tomamos prácticamente la decisión de tomar esas medidas para efectos de estoy todo bien desglosado, pero me lo aviento papel, no hay problema. Lo traíamos, es algo que está perfectamente estructurado y viable, y yo creo que cualquiera de los que estamos aquí teniendo responsabilidad se iría precisamente por hacer los ajustes respectivos de acuerdo al mérito que tenga el trabajador. Y no es posible que una persona que había entrado hasta días, me fui grande con semanas, meses, hasta días, y haber entrado inmediatamente se dio el pase extraordinario a base sindical. No es posible. Entonces tuvimos que hacer ajustes, todos apegados absolutamente a derecho, todos sin faltar a la norma jurídica, y por eso se tomaron este tipo de acciones. Y a la fecha ya llevamos varios casos así que hemos tenido, parece que porque había personas que tenían, oiga, yo tengo 12 meses, pero apenas hice los cambios y 12 años. Entonces, ese tipo de situaciones las estamos dejando para un espacio muy específico, para efectos de proceder a que no haya quien tenga mayor derecho que esa persona, y después, si es factible, sí vamos a retomar las acciones para asignarles la factible base sindical que les habían asignado. Pero repito, todo en apego a una auténtica justicia laboral y en apego a la norma jurídica, así de sencillo. Entonces yo creo que aquí no hay mucho que decir más que ser muy rígidos en la aplicación de la norma jurídica. Y si hay alguna cosa, las estaciones seguras de seguridad pública, en respuesta a lo que preguntó Gustavo Cárdenas. Bueno, en cuanto a este tipo de situaciones que en mi apreciación son medidas estratégicas para la cobertura más adecuada de seguridad, efectivamente, realmente 7, si mal no recuerdo, 7 de ellas no tienen ninguna problemática. Se tiene la facturación respectiva, las escrituras respectivas, están los prediales al corriente, etcétera, etcétera. Están en orden. Pero sí hay un número considerable de las cuales no se cuentan con escrituras, que no se cuentan con las escrituras respectivas. Pero lo que sí es importante es decirles que hay una carta de compromiso con el propietario de esos locales, en lo cual él se responsabiliza de ceder o vender o proceder para transferir la propiedad al gobierno del Estado de Tamaulipas, para estar totalmente lícito. Permitan que concluya, diputados, el secretario. Permitan que concluya la respuesta del secretario. Miren, a la fecha, voy a repetir, hay 8 estaciones seguras que cuentan con escrituras a favor del gobierno del Estado, pero hay 17 que se encuentran pendientes de escrituración. ¿Sí? De los expedientes cuentan con cartas de anuencia de sus propietarios, así como contratos de donación privados, pero ahí están prácticamente con el compromiso de hacer la donación del inmueble respectivo para la paz y propiedad del gobierno del Estado. Diputado Marco, ¿con qué objeto? Le abre el micrófono al diputado Marco. Nada más.
Vamos a terminar la intervención del señor. Adelante, señor secretario. Bueno, mira, por favor, la intención es apegarnos a derecho. Absolutamente. Esa es la línea que tenemos de nuestro gobernador. No hacer nada fuera de la ley. Y estamos... El marco que nos ha precisamente precisado, valga la redundancia, nuestro gobernador, es que todo lo hagamos en apego absoluto de derecho. Y así es como está toda la administración estatal. En cuanto al costo y el análisis objetivo, sí se va a proceder precisamente a hacer el análisis de los costos. O sea, esto se va a cumplir a plenitud para el efecto de que la transacción esté en los términos apegados a todo lo que pasa a ser un precio. Diputada, permítame, diputada, que el secretario responda, por favor. Porque usted misma dice, la seguridad no tiene precio. Y este es uno de los aspectos precisamente en cuestión, porque uno de los grandes problemas que se heredaron, viendo precisamente las circunstancias patrimoniales que se vinculan con todo esto, es que casi el 50% de las patrullas quedaron en un estado deplorable. Y desafortunadamente, porque permitan que el secretario responda. Y ahí realmente se presentó un grave problema. Entonces, de eso, si es procedente, vamos a hacer todas las investigaciones al respecto, obviamente en las instancias respectivas. Hay ámbito de competencia de la y de la Secretaría de Administración. A ver, con respecto de quién son propiedades lo de mismas flores, pues es prácticamente la misma respuesta, ya no tiene que ser reiterativo al respecto. El proceso de entrega-recepción, auditorías anuales de la luz, a ver, permítanme. Miren, con respecto a la reversión de bases que me dijeron en un momento, Sandra Luz, que se les quitó su base sindical con más de 15 años, creo que quedó claro con lo que les expresé hace un momento. Lo auténtico, lo genuino, es asignarla a quien más derecho. ¿Sí? Entonces, las bases sindicales que se otorgaron al final de la administración no cumplían con lo que marca la ley. Claro, y quiero ser reiterativo con eso. No se respetaron los criterios de escalafón, ni la antigüedad, ni el tiempo, ni la capacidad, ni la escolaridad del servidor público, siendo que había personas con muchísimo y auténtico derecho. Existieron otros servidores públicos con muchísimo mayor antigüedad que sencillamente no fueron considerados. Y algunas de las personas beneficiadas con bases sindicales irregulares eran jefes de departamento e incluso directores, y optaron por renunciar, porque a mí es una estrategia muy mala, personalísima de ellos, porque renunciaron a su base de jefe de departamento o de directores para ser derechohabientes a una plaza de base sindical.
cumplían con el perfil y con los derechos auténticos y legítimamente, se cancelaron. No había otra. Alejandra Cárdenas, diputada, con respecto a la responsabilidad de los trabajadores, o sea, la capacitación es precisamente para el acompañamiento respectivo, es acompañamiento al Instituto de Mujeres y Bienestar, prácticamente como se estructuró, leyes en favor de las mujeres y el respeto de derechos humanos, que va a pegar completamente, cero tolerancia al acoso y al escalamiento. Eso es algo ineludible que se debe respetar a plenitud, y aquí aceptamos con todo gusto para efecto de analizar y profundizar las propuestas y recomendaciones planteadas. Con respecto a las auditorías que se han presentado sobre la nómina, Gómez Lozano, aquí tanto la Auditoría Superior del Estado como la Federación se ha precisamente ubicado sobre las irregularidades que se dieron en la administración en este tiempo. Se han corregido situaciones observadas por estas autoridades. Se han mantenido una constante comunicación con otras entidades fiscalizadoras, como el SAT, como el Servicio de Administración Tributaria, para dar cabal respuesta a sus hallazgos. El principal hallazgo encontrado en estas auditorías sobre el pago de compensaciones de la administración anterior es porque sencillamente excedían al tabulador correspondiente. Y eso era, obviamente, estar violando la normatividad que rige esos procedimientos administrativos. Entonces, eso definitivamente que sí es una irregularidad. Con respecto al proceso de entrega-recepción, aquí sí quiero extenderme un poquito porque yo fui partícipe de esto, porque fui responsable de ese proceso de entrega-recepción por parte de la administración central. Y ahí sí hubo cambios relevantes. Hubo cambios relevantes como que nada más nos limitaron a 10 personas en el proceso de entrega-recepción y con un plazo de 3 a 4 horas diarias. Aunado a eso, pues nada más de pensar, hay alrededor de 3,000 vehículos, vamos a decir, del gobierno del Estado. Era imposible en el tiempo que nos habían concedido y autorizado para verificar todo ese equipo, pero estoy hablando de un solo concepto. Era muy distante de poder cumplir el plenitud. Ahí sí no fue nada amable el proceso de entrega-recepción. Y les estoy diciendo yo, que lo sufrí, que personalmente me tocó, incluso haciendo una buena relación con quien estaba responsable de la entrega-recepción por parte de la administración saliente. Sin embargo, el proceso sí fue muy restringido. Los archivos no estaban en sus lugares, el mobiliario no había ninguna coincidencia. Imagínense lo que implicaba para la verificación de ese proceso de entrega-recepción. Era muy distante a lo que, hablando de buena fe, se entrega de una administración a otra. ¿Sí? Era prácticamente como plantear un rompecabezas, de tal forma que encuéntralo y te voy a poner todas las trabas para que no lo encuentres. Eso no pasó en todos los conceptos, y lo puedo decir en materia de expedientes de servicios personales, en materia de facturación de materiales de suministro, de inmuebles, mobiliario y equipo,
en toda la documentación que amparaba los procesos de servicios generales. Ahí fue una actitud que sí la considero con honestidad muy agresiva de parte del proceso de entrega-recepción. Muy agresiva en virtud de que lo único que se presentó, como que se problematizó y como que quisieron tratar de dificultar ese proceso. Y eso no se vale en un proceso de entrega-recepción. Yo creo que debe ser más transparente. Y si no hay ninguna cola que servicio, pues con mayor naturaleza, ¿no? O sea, Prosiguiendo con el desahogo de la comparecencia, se abre la segunda ronda de preguntas, recordándole a los diputados y diputadas que disponen de 3 minutos para formularlas. En primer término, participa la diputada Rita Mireya González Zúñiga. Buenas tardes, secretario David, bienvenido al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Pregunta es, con respecto a las declaraciones en los medios de las cajas prestamistas que tenían convenios con el gobierno del Estado para brindar créditos a los servidores públicos, ¿qué acciones se han tomado al respecto? Y la otra pregunta sería, ¿se descontinúan descontando a los trabajadores sobre los préstamos que adquirieron con ellos? Se le concede el uso de la palabra al diputado Luis René Cantú Galván. Muchas gracias, diputado presidente. Buenas tardes, secretario Jesús David Velázquez, y bienvenido a este programa del Congreso. Es lamentable que tenga que hablar del gobierno anterior para tratar los buenos resultados que en estos 5 meses vemos que se están llevando a cabo. Pero bueno, sabemos que es característica del presidente de la República, ya lleva prácticamente 5 años. Mi pregunta es la siguiente, secretario. ¿Cuándo en estos 5 meses se han publicado la licitación pública, invitación restringida y adjudicación, así como qué procesos se están aplicando para la asignación de contratos y proveedores y qué normativa está aplicando? Y aprovecho también para decirle lo que puso ahí usted ahorita, que anunció que se subieron hasta un 82% de los sueldos. ¿Cuánto presupuesto se destinará mensualmente a estos incrementos? Si me puede dar la cifra, por favor, porque creo que ya la debe de tener al haber hecho un proyecto de aumentar sueldos. ¿Cuánto va a repercutir mensualmente al gobierno del Estado? Y también si me podría aclarar cómo se llevó a cabo el contrato de la feria del año anterior, a pocos meses de haber agarrado la administración, y si realmente me puede hacer llegar una copia de la manera más respetuosa del patronato y de los contratos que se llevaron a cabo y de las cifras que fueron recaudadas. Por favor, secretario. Muchas gracias, secretario. A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Juan Ovidio García, en representación de Morena. El diputado José Braña Mojica, en representación de Morena. Buenas tardes, secretario. Bienvenido aquí a la Casa de Puebla. Se han realizado pronunciamientos respecto a la inconformidad de la reducción de compensaciones a los elementos de seguridad pública. ¿Cuál es su postura al respecto? Usted ha declarado ante los medios que la administración anterior había beneficiado a proveedores que no eran de nuestro Estado. ¿Qué han hecho ustedes al respecto? ¿Qué se ha hecho para mejorar la prestación de servicios médicos a favor de los trabajadores y pensionados? ¿Es verdad que al finalizar la administración anterior se realizó una venta de vehículos a servidores públicos? En caso de ser cierto, ¿bajo qué condiciones jurídicas se llevó a cabo? Señor secretario, ¿nos puede informar sobre el contrato de atendimiento de los vehículos y demás bienes que
que fueron realizados durante el tiempo que estuvo al frente el señor Alejandro Mayné Valdés, exdirector de Patrimonio Estatal, que por cierto es esposo de una diputada del grupo parlamentario del PAN. Con el objeto de respuesta y formular comentarios en torno a las preguntas y cuestionamientos, se le concede el uso de la palabra al doctor Jesús Lavín, secretario de Administración, para que hasta 15 minutos pueda contestar. Tiene usted el uso de la palabra, señor secretario. Muchas gracias. Y el primero, con respecto a las casas prestadas, la pregunta que me hizo el diputado es que, y si se continúan haciendo los descuentos. Miren, con respecto a las casas prestamistas, era una competencia desleal para el ICEC. Era incongruente que dentro del mismo ICEC hubiera prestamistas, si le quiero decir feonistas dentro, que cobraban alrededor del 100% de intereses a los trabajadores, y por la urgencia de que se le está muriendo a alguien, ¿no? De X o Y circunstancia, agarraban. Porque antes se tardaban hasta 2 semanas en autorizarles el crédito en ICEC, y la casa y los prestamistas se las tenían en esa tarde. Entonces, nada más, con ICEC cobraban el 20% y ellos les cobraban el 100% mensual. Ayer el 20%. Entonces, era incongruente que se disparara. Era un activismo muy brusco, muy fuera de ser humano, abusando precisamente de circunstancias de enfermedades o algo, de que no tenían los recursos para cubrir los gastos médicos. Entonces, por ende y de ribete, además de eso, les complementábamos el trabajo descontándoles de la nómina a los trabajadores para hacer llegar el pago a esos prestamistas. Eso se acabó por completo. No puede ser que estén generando un abuso en las necesidades imperiosas de X o Y circunstancia para tratar de buscar una rentabilidad financiera de la manera más cochina en mi apreciación. Que si se continúan haciendo los descuentos, de ninguna manera. Por supuesto que no. No se volverá a hacer descuentos cuando, primero, están haciendo competencia al mismo ICEC, y segundo, de una manera muy desleal y muy sucia como ser humano. Eso no se vale. Entonces, con la pregunta del diputado de cuándo se ha adjudicado por licitación pública, invitación a adjudicación directa, yo le hago mandar todo el detalle. Sin embargo, sí le puedo comentar, porque yo creo que aquí lo relevante es las asignaciones directas, más que cualquier otra opción, porque es normalmente la información que muchas veces se está buscando. Ahí yo le puedo informar a usted con todo gusto que el comportamiento de las asignaciones directas, ahorita le voy a dar los datos más específicos, que realizando un análisis comparativos, lo que de las adjudicaciones directas, hay ocasiones que por la urgencia, por la necesidad
como en el entrega-recepción, que dejaron las patrullas al 50%, que dejaron 20 y tantos hospitales sin medicamentos, sin material de curación, se hizo una 122 adjudicaciones directas. Pero en el mismo periodo del año inmediato anterior, la administración anterior hizo 163 adjudicaciones con un incremento del 43% de adjudicaciones directas. Le estoy diciendo la teoría porque hay que contemplar el análisis comparativo de las circunstancias, porque esto es lo que pasó. ¿Y cuál es el concepto de ahorita? Dos fundamentales: las vidas humanas. No había medicamentos ni material de curación. Y segundo, la seguridad pública. Que concluya el secretario. La seguridad pública. La seguridad pública que es algo entendible. Y había 48% menos de patrullas, no se tenía la cobertura de todo el estado de Tamaulipas. Yo le voy a hacer llegar toda la información por lujo de detalle. Diputado, le pido que... La feria fue un proceso que se autorizó una tercerización para efecto de proceder y que fuera una corresponsabilidad, autorizando precisamente vía cotizaciones de diversa índole para efecto de... Había 3 cotizaciones para efecto de cuál era la que reunía el perfil y de acuerdo al servicio que se iba a proporcionar. Se cumplió a plenitud. Eso se lo garantizo. Le puedo decir, mira, aquí tengo ya la información, diputado. Aquí fue una adjudicación directa de la peña. Por ser inicio de la administración fue una adjudicación directa, efectivamente. A la empresa, a ver, espéreme, a la empresa, siéntese, señor diputado, para explicarme con mayor detalle. Diputado, no hay diálogo. Secretario de Intervención. No hay diálogo, diputados. No voy a mandar con lujo de detalle esto. Eso cuente con ello. Permita al diputado que termine, secretario, por favor. Adelante, secretario. Bueno, ya no supe dónde me quedó. A ver, vaya, la reducción de compensaciones proveedores al Estado, cómo se han negociado los servicios médicos para trabajar en el Estado. Bueno, hice el comentario al respecto de que prácticamente no había medicamentos ni materiales de curación, por eso precisamente que sean carácter de urgencia. Los arrendamientos de vehículos, en cuanto a los arrendamientos de vehículos, ahí sí hubo una circunstancia compleja, porque en el proceso de entrega-recepción nos dejaron sin vehículos, sin equipo de transporte, sin nada. Hasta que Diputado de Inmenda, por favor. ¿Cuál era la situación? Que es verdad que es justificable que estaban como bajo un esquema de arrendamiento, como los habían adquirido ustedes, ¿sí? ¿No? Aquí tengo los documentos. Estaban en un esquema de arrendamiento y en ese esquema de arrendamiento al final, me acuerdo hasta como dice la teoría del contrato, se puede crear un plazo inicial forzoso, se fijan las tasas, se lo puedo decir de memoria, porque es una se estipula que al final de por
por abajo del mercado, pero a un precio razonable. Y se vendieron a un precio regalado. Algo que costaba 200,000 pesos se vendió en 40,000 pesos. Y esto sí fue. Y tenemos la evidencia. Diputado Luis René, por favor, permita que el secretario termine. No hay diálogo, por favor. Vamos a abrir el espacio del posterior. No mencionó nada, diputada. No mencionó nada. No, por favor, diputada. Vamos a continuar con la comparecencia. Se lo suplico, diputada. Adelante, secretario. Bueno. Diputado Braña. Arrendamiento de Vamos, ahorita posterior, diputado Luis René. Ahorita le contesta. Ahorita vamos para allá. la mano por escrito, pero Diputado Luis René, por favor. Diputado Luis René, no hay diálogo. Vamos a permitir que el secretario termine su intervención. Tome asiento, diputado Luis René, por favor. efectivamente del año anterior pagaban más de 1.300 millones de pesos entre 2018 y 2019 y no se cuenta con constancia del registro de pago. Ya me comprometí. Muchas gracias. Bueno, Diputado, ¿puede escuchar al secretario? Adelante, secretario. Tome asiento, diputado, por favor. No se escucha. Escucha, secretario. Adelante, secretario. bueno. 11.6 millones de pesos mensuales es el impacto presupuestal en la orden de los 75 millones por la reducción de compensaciones. Entonces ahí está la respuesta también que tenemos. A los de los más bajos niveles, porque era incongruente que los aumentos salariales que habían dado a los rangos altos de administración y a los rangos más bajos, pues el grado de que estuvimos algunos meses con casi 10,000 servidores públicos por abajo del salario mínimo. Eso no es justo. Y eso es incongruente. Porque le puedo decir que había 50 servidores públicos con 3.480 pesos de sueldos, ¿sí? 276 con 3.941 pesos de sueldo, 90 con 4.300, y así le podemos decir hasta el nivel 149 del personal, que no era base sindical, sino el base confianza y extraordinario, donde se llegaba hasta el nivel 149 que estaba por abajo del salario mínimo. Eso no puede ser en una administración, es incongruente, es el desapego a la ley. ¡Bravo! Diputado Luis René. Diputados, permítanme
En el proceso de entrega de recepción, una ausencia generalizada de funcionarios, no había nadie en su oficina. Me dejaba dentro de las mismas 3 o 4 horas, pero no había quien nos entregara. Se encontraron edificios sin mantenimiento. En la torre donde estoy había 5 pisos sin funcionar el aire acondicionado, porque la información que teníamos del mantenimiento es que hay menos que ya no le dan de mano al aire acondicionado, y obviamente que nos dejaron en un déficit de luz. Faltaron de mobiliario y equipo de cómputo de una manera inexplicable. Ahí estamos haciendo los registros y los controles efectivos a través de la Dirección de Patrimonio. Todos los aires acondicionados, el 70% de que se daban en la torre, descompuestos. Una base, bueno, quiero tener los elementos para poder expresarlo con precisión. Sustracción de expedientes, parque vehicular sin localizar, en mal estado, venta indiscriminada de vehículos oficiales fraudulentas, todo esto imposibilitando la operación y afectación al erario público. Entonces, todo este tipo de circunstancias fueron en las que nos vimos involucrados en el proceso de entrada y recepción. Y mal que bien ahí vamos en el proceso de optimizar la administración para tratar de ser eficaces, eficientes y efectivos para dar respuesta a la ciudadanía, que es a la que nos debemos y es la que sale afectada en este tipo de circunstancias. Entonces, nosotros estamos en la mejor disposición de dar lo mejor de nosotros mismos para poder servir a los ciudadanos tamaulipeños de la mejor manera. Gracias. Con relación a la intervención del doctor Jesús Lavín, secretario de Administración, esta presidencia tiene a bien preguntarse a uno de los diputados o diputadas que interviene en la fase de preguntas. Desea hacer uso de la palabra para realizar consideraciones sobre los comentarios y planteamientos vertidos por el secretario, recordándoles que tienen hasta 2 minutos. ¿Algún diputado o diputada? Continuando con la comparecencia, las intervenciones se le concede el uso de la palabra al doctor Jesús Lavín, así como lo desea para realizar una reflexión global en relación a su comparecencia, y tiene hasta 5 minutos para darle efecto. Tiene usted el uso de la palabra, señor secretario. Yo única y sencillamente quiero agradecer. Este tipo de eventos son de gran relevancia y donde los que ganan son los tamaulipecos. Vamos a tratar todos de hacer lo mejor por un objetivo, y el objetivo es Tamaulipecos, Tamaulipas, hijos, padres, abuelos, etc. Entonces, yo creo que si actuamos con responsabilidad, si actuamos con honestidad, vamos a tener un mejor Tamaulipas en un futuro. Y yo me reitero a sus apreciables órdenes para cualquier información que le pueda yo ofrecer con todo el gusto del mundo. Conmigo tienen las puertas abiertas al 4º piso. Jesús Lavín, secretario de Administración del Gobierno del Estado, ante este Poder Legislativo. Esta mesa tiene bien señalarte que, sin lugar a dudas, este intercambio abierto de opiniones sobre la fase de la libertad de expresión y en un contexto de diálogo entre 2 ámbitos de distintos poderes públicos de Tamaulipas, fortalece el ejercicio de gobernar por el bien de nuestra sociedad tamaulipeca. Se nos solicita a la comisión previamente designada que acompañe hasta el vestíbulo de este recinto al doctor Jesús Lavín, secretario de Administración del Gobierno Estatal. Se declara un receso mientras la comisión cumple con su encomienda.
¿Qué? ¿De regreso no hay? Está bien. Se reanuda la sesión. Procederemos a tratar el punto de iniciativas. Me permito hacer desconocimiento que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en consumo con la presidencia de la mesa directiva, en este punto del orden del día no se presentarán iniciativas ni dictámenes para la presente sesión. Diputadas y diputados, a continuación procedemos a resolver los asuntos de carácter general. No hay registro previo en este apartado. Pregunto si alguien desea participar en asuntos generales. Agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 14 horas con 50 minutos, declarándose válidos los acuerdos tomados y se citan los integrantes de este órgano legislativo, la sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el día 28 de marzo del presente a partir de las 10 horas. 28 de marzo a partir de las 10 horas. Gracias.